¿El doctor ya dio esta teoría? Sí, hoy la acabo. ¿Hoy mismo? ¿Y ya terminó? Sí, ya la acabo, ¿Ya la acabó ya? Ya. Nosotros todavía vamos a ver. Sí. La hipertensión arterial. Un tema muy bonito y quiero que todos nosotros, los que estamos acá, participemos en este tema. ¿Ya? Hipertensión ya hemos visto, ¿no? La hipertensión. Ya vieron cómo se desarrolla una hipertensión. Ya vieron, ¿no? Cómo se eleva la presión arterial y qué es la hipertensión. Ya hemos visto, ¿no? Así rapidito, grosso modo. Entonces, la presión arterial que hay dentro de las arterias, que son musculares, dentro de las arterias que tienen músculo, se debe a dos factores principales. ¿Cuáles son esos dos? Gasto cardíaco y resistencia vascular periférica. Así se debe la presión arterial. Ya hemos visto las causas esenciales y las causas secundarias según esta pregunta de exámenes. Según el hecho que lo causa. También hemos visto el procromocitoma, que le dije que era un tumor bien feo, ¿no? Y ahora nos vamos a ir a esta parte, patología vascular de la hipertensión arterial. La hipertensión arterial, chicos, que uno tenga una presión muy alta de sus arterias, será bueno que uno lo tenga así, o durante mucho tiempo. ¿Qué es la hipertensión entonces? ¿Qué es la hipertensión? En nuestra sociedad es muy común la hipertensión. ¿Qué es la hipertensión? ¿Se acuerdan o no se acuerdan qué es la hipertensión? Aumento de la presión arterial. Aumento de la presión arterial vascular de manera sostenida o persistente. O sea, aunque yo esté durmiendo, voy a seguir teniendo la presión alta. ¿Mayor a cuánto? En el esfigmomanómetro, ¿no? Se le pone, le mide la presión. ¿Y cuánto tiene que salir? ¿Mayor a cuánto? 140. Mayor a 140 sistólica y la diastólica mayor a 90. Pasa. Ya. Entonces, chicos, ¿te ahí se entendió, no? ¿Qué es la hipertensión? Ya saben el concepto de la hipertensión. Ahora vamos a irnos a su patología. ¿Y qué me refiero con su patología? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo desarrolla nuestro cuerpo la enfermedad? ¿Qué dice que hace la hipertensión arterial en nuestro cuerpo? ¿Será que es bien que esté sostenida durante años y meses? ¿Qué hace nuestro cuerpo la hipertensión? ¿Acelera? ¿Y qué es aterogenia? ¿Qué es la aterogenia, chicos? Hice aquí unos dos dibujos, donde esto, ¿ustedes reconocen este dibujo? ¿Lo reconocen? ¿Esto aquí adentro qué? Si esta es la luz, y esta es la luz, ¿esto aquí qué? La capa íntima que está conformada por el endotelio. La capa media o muscular que está conformada por células musculares lisas. Y la última capa que se llama capa adventicia. Y acá, otra vez, ¿cómo son estas células? ¿Cuáles son? Células endoteliales, capa íntima. Estas, células musculares lisas, capa media o muscular. ¿Y la otra? La verde. La capa adventicia. ¿No? Bien. Tres capas aquí en una vista desde el lado lateral y una vista frontal. ¿No? Ahí están, miren las dos arterias. Digo, las arterias. Ahora miren. La hipertensión arterial, ¿qué hace? Dice, acelera la aterogenia. ¿Qué significa aterogenia? Que favorece la formación de una placa aterosclerótica. Ahí ahorita vamos a avanzar a aterosclerosis. Entonces, ¿qué es aterogenia, chicos? La hipertensión arterial favorece ¿qué cosa? La formación de una placa aterosclerótica. ¿Qué más hace? Cambios degenerativos en las arterias grandes y mediano calibre. Y eso puede producir rotura, que es el ACV, o disección aórtica. Vamos a ver ahorita eso, qué es la disección, todo eso vamos a ver más adelante. ¿Y cuáles son los tres parámetros patológicos de la hipertensión? ¿Qué dice ahí? Arteriosclerosis y adina. ¿Qué más dice?
Aterosclerosis hiperplásica e hipertensión pulmonar. Esas son preguntas de examen. En el examen práctico. Entonces, chicos, ¿cuál es la patología de la hipertensión vascular? De la hipertensión arterial. Tiene 3 formas de presentarse si sigue su camino durante tiempo. ¿Cuáles son esas 3 formas? Arteriosclerosis, arteriosclerosis e hipertensión pulmonar. Aquí miren, ¿qué observan en esta parte? Miren, esta es una arteria pequeñita, una arteriola. ¿Qué dice acá? Miren, patología vascular e hipertensión. Arteriosclerosis y hialina. Esta es una arteriola, ¿ya? Cualquiera. Puede ser el riñón. Pero esa arteriola, ¿qué es lo que le llama la atención a ustedes? Esa arteria, esa arteriola, ¿qué les llama la atención? Véanla bien. Está más rosada, está más eosinofílica. Eso significa que está ya hialinizada, está con hialinización. Entonces, chicos, la hipertensión, por mucho tiempo que tenga, ¿ya? Va a hacer que la hipertensión, ¿qué daña? La hipertensión arterial, ¿cuál de las 3 capas daña? Íntima, media o adventicia. ¿Cuál daña la hipertensión arterial? La íntima. ¿Y qué va a pasar con estas células cuando se dañan? Van a producir un exudado, ¿sí o no? Y ese exudado es la hialina. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se produce esta arterioesclerosis hialina? ¿Y por qué se le dice arterioesclerosis? ¿Qué significa arterioesclerosis? No, ¿qué significa arterioloesclerosis? Aquí dice otra cosa. ¿Qué significa arterioloesclerosis? Endurecimiento de las arteriolas. Ya, endurecimiento de las arteriolas. Y son bien pequeñas. ¿Se pueden ver las arteriolas? ¿Yo las puedo ver a simple vista? ¿Sí o no? No, son microscópicas. ¿Y por qué se formó la hialina? Aquí, ¿por qué está rosada esa arteriola? Porque hay un daño en la capa íntima. Y eso produce un exudado, que es la hialinización. ¿Listo? Así se produce la arterioloesclerosis hialina. Es de aquellas personas que tienen hipertensión durante años. No se olviden. Y si sigue eso, anoten bien, si siguen eso, va a formar lo que es una arterioloesclerosis hiperplásica. Miren esa arteriola de allá arriba. ¿Cuál es la diferencia de esa arteriola con esta arteriola? ¿Cuál tiene más estrecha su luz? ¿Esta o esta? ¿Cuál tiene más estrecha su luz? La arterioloesclerosis hiperplásica. ¿Por qué? Porque aquí ya llegó tiempo, ya tiene una hipertensión al paciente grave, mucho más 180 por ahí, muy elevada su hipertensión durante largo plazo. ¿Y qué va a hacer la arteria para compensar eso? Va a haber más músculo liso para compensar, y eso produce el patrón llamado patrón en piel de cebolla. ¿En dónde observamos ese patrón en piel de cebolla? Miren, hartas capas como de cebolla, ¿no? En la arterioloesclerosis hiperplásica. Y ambas, tanto la arterioloesclerosis hiperplásica como la arterioloesclerosis hialina, ambas son arterioloesclerosis. ¿Ya? Ambas son arterioloesclerosis. Eso de ahí nunca se tienen que olvidar. Entonces, y al final pueden también afectar a los pulmones. ¿Y qué pasa cuando las arterias de los pulmones se endurecen? ¿Qué produce? Hipertensión pulmonar. ¿Vamos? Entonces, si las arterias de los pulmones se afectan por la hipertensión, se llama hipertensión pulmonar. ¿Ya? Lo vamos a avanzar eso ahí. Pulmón. Ahorita no vamos a entrar en el Entonces, chicos, ¿cuáles son los 3 patrones patológicos de la hipertensión patológica? ¿Cuáles son los 3 patrones patológicos? Si la pregunta es el examen práctico, ¿qué van a responder? Primero, lo más benigno. ¿Cuál es la más benigna? Arterioloesclerosis hialina. ¿Por qué se produjo la hialina? Pregunta. ¿Por qué se produjo la hialina? Daño en la capa íntima, ¿ya? ¿Y eso qué hace? Las células endoteliales, ¿qué liberan? Es exudado, mira ahí está, ¿no? Aumento de la matriz. Y al haber ese daño aquí en el endotelio, ¿qué hace? ¿Dónde se va la presión arterial?
va a tocar aquí a qué células musculares y estas van a secretar una matriz que se llama matriz extracelular. Y esa matriz va a formar la famosa hialina. ¿Y qué contiene la hialina, chicos? Colágeno. Histología, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Hialina, colágeno. Entonces, chicos, ¿por qué hay una arterioloesclerosis hialina? ¿Por qué se dice hialina? Porque se daña la célula endotelial por hipertensión. ¿Y eso qué hace? Que las células endoteliales junto con la célula muscular lisa liberen ¿qué cosa? Colágeno. Colágeno. Y eso produce hialinización de la célula. ¿Ya? ¿Saben qué es hialinización entonces? ¿Qué es la hialinización? Liberación de colágeno. Por ser dañado y las células musculares que están en la capa B. Por eso se forma la arteriosclerosis. Entonces, la hipertensión, chicos, al iniciar, ¿quién se dañó? El endotelio. La capa íntima, el endotelio vascular, en la hipertensión. Si un paciente que esté hipertenso durante años y después tocó esa sangre, se dañó las células endoteliales. ¿Y qué hicieron las células musculares? Liberaron matriz extracelular. ¿Cuál es la principal matriz extracelular? El colágeno. Y eso provocó que toda la capa debajo del endotelio se vuelva hialina. Ahí está la arteriosclerosis hialina. ¿Eso es al inicio o cuando es hipertensión grave? ¿Cuándo es eso? Al inicio. ¿Cuándo es hipertensión grave? Arteriosclerosis en patrón en cebolla o hiperplásica. Esto es grave, en hipertensión grave, de rápida progresión, rápido, agudo. ¿Ya? No se olviden. ¿Cuál es la diferencia principal de esta con esta? El patrón de empleo de cebolla. Eso tiene. ¿Y ese patrón de empleo de cebolla qué es? Pues? ¿Qué es ese patrón? Cuando hay hacen más células musculares lisas. Hacen hiperplasia de células musculares, entonces por eso se llama arteriosclerosis hiperplasia. ¿Ya? ¿Facilito? ¿Cuál es la más grave? Esta. ¿Ya? Propia de la hipertensión grave. Y forma una arteriosclerosis necrotizante o necrosante. Si les preguntan en su examen. ¿Listo? Entonces, chicos, la hipertensión arterial, ¿qué lesión hace en los vasos sanguíneos? ¿Qué lesión hace? ¿Qué tipo de lesión? Hemodinámica. Si les preguntan cuál es la lesión más importante que cuando se dañan los vasos sanguíneos, ¿cuál es la lesión más importante? La lesión hemodinámica, dado por la hipertensión arterial. ¿Listo? ¿Qué tanto? Ya me duele la cabeza. Debe estar la de limpieza arriba del invierno. Sí, ¿no? Bien. Entonces, chicos, ¿hasta aquí se entendió? ¿Alguna pregunta? Entonces, si la hipertensión afecta a nivel de los vasos pulmonares, se llama hipertensión pulmonar. Y lo vamos a ver eso en segundo, hablando cuando hablemos de pulmón, es el tercer tema. ¿Ya? ¿Qué es entonces, chicos, la arteriosclerosis? Es distinto a la arteriosclerosis. ¿Qué es la arteriosclerosis? ¿Qué es la arteriosclerosis? ¿Qué significa? Es un término, no es una enfermedad en sí. Es un término para una enfermedad. ¿Qué es arteriosclerosis? Endurecimiento de las paredes de las arterias. Nada más. ¿Listo? ¿Qué es arteriosclerosis entonces? Arterio. Engrosamiento junto con pérdida de la elasticidad vascular de las paredes del vaso y por ende un endurecimiento de las arterias de cualquier parte de mi cuerpo. ¿Listo? Eso es arteriosclerosis. Y tiene 4 patrones generales, o sea, se divide en 4. Arteriolesclerosis, ¿cuántas vimos hace rato? Arteriolesclerosis ¿de qué? ¿Qué tipo? Hialina y hiperplásica. Esas dos pertenecen a este grupo, arteriosclerosis. ¿Ya? ¿Qué otro patrón más? Esclerosis de la media de Montgomery. Miren este chico, este es una rayos X de qué? ¿Una radiografía de qué? Mano. De una mano. Y aquí miren se ve, a ver si lo puedo yo poner con mi mano. Aquí se ve justamente aquí. No sé si ven esto. Esta línea blanca. Esta es una arteria. ¿Qué arterias son? Interdigitales. Están radiopacas. ¿Será que es normal que yo en una radiografía vea las arterias así? No. No se tienen que ver las arterias cuando yo hago una rayo X en mano.
Y aquí se ve, miren. Eso significa que, ¿qué significa eso? Que esta arteria tiene calcio. No se olviden. En una radiografía, nosotros ¿qué queremos ver? El calcio, los huesos. Y una arteria que tenga así esta tonalidad blanca, podemos decir que esa arteria tiene calcio, ¿sí o no? Sí. Entonces esta es la esclerosis de la media de Monckeberg. ¿Dónde afecta? Su mismo nombre lo dice. Esclerosis de la media de Monckeberg. ¿Dónde afecta esa enfermedad? A la túnica media. La calcifica la túnica media. Es una enfermedad genética. Esclerosis de la media de Monckeberg. Esto seguro les mostró el doctor, ¿no? Esto les mostró, yo vi una de sus diapos, esto bien. Esclerosis de la media de Monckeberg. ¿Qué hace? Produce esclerosis con calcificación de la media, a nivel de la túnica media, de las arterias interdigitales. Esa es la esclerosis de la media de Monckeberg. Mira, aquí se ve la línea. Y aquí está el metacarpo, la falange, falangina y falangeta, ¿no? Ya. Hiperplasia fibromuscular de la íntima. Ya hemos visto, ¿no? La hiperplasia fibromuscular es una enfermedad congénita. Y la aterosclerosis. Ya hemos visto, mira, aquí está la hiperplasia fibromuscular de la íntima. ¿Cuáles son las causas? Arteritis, endoprótesis, angioplastía de balón. Eso produce hiperplasia fibromuscular de la íntima. ¿Y qué es la aterosclerosis, chicos? Al último patrón general de la arteriosclerosis. ¿Qué es la aterosclerosis? Formación de placas. Formación de una masa, de una placa, ¿está bien? Placa o masa en las arterias. ¿Ya? Formación de una placa aterosclerótica llena de grasa. Ya ahora estamos a ver eso. Entonces, chicos, ¿cuáles son los 4 patrones generales, si les preguntan en su examen práctico, de la arteriosclerosis? ¿Cuáles son los 4? La arteriosclerosis. Tenemos la línea ya. ¿Qué más? Esclerosis de la media de Monckeberg. ¿Qué hay en la túnica media? En esa enfermedad. Calcificación de la túnica media de los vasos sanguíneos. Pequeño. ¿Y la otra cuál es? De la íntima. ¿Es enfermedad congénita o adquirida? Esa enfermedad hiperplasia fibromuscular de la íntima. ¿Es congénita? Sí. Pero también puede ser adquirida. Ahí están las 4 causas en la imagen. 4 causas de la adquirida. ¿Y la aterosclerosis qué? Formación de una masa. Ya, una masa a nivel de la arteria. Sí, la arteria. Muy bien lo que dijo tu compañero. La aterosclerosis, ¿dónde afecta? ¿A qué arterias afecta la aterosclerosis? Arterias de grande y mediano calibre. ¿Y la hipertensión arterial cuál las afectaba? A los capilares y el menor cabilidad. A las arteriolas y a las arterias. ¿Qué? ¿Y cuáles son los vasos de resistencia? Las anteriores. Las arteriolas, nada. Ya cuenta, ¿no? Por fin sí lo recomiendo. Endurecimiento de las arterias. Eso es, no se olviden que arteriosclerosis solamente es un término, ¿ya? Para decir que hay un endurecimiento de las arterias. Entonces no se olviden. Si ustedes le preguntan, ¿cuál es la diferencia de arteriosclerosis y de aterosclerosis? ¿Qué van a responder ustedes? Que la arteriosclerosis, ¿qué? Es un término. Es un término. ¿Y qué es la aterosclerosis? También tiene que ver con la aterosclerosis, pero a la vez que se forma una placa aterosclerótica, una masa localizada, por si acaso, ¿ya? Que afecta a arterias de grande y mediano calibre. Aquí también yo decía de la hiperplasia fibromuscular, arteritis, endoprótesis, estas son causas adquiridas de la hiperplasia fibromuscular de la íntima, normalmente son congénitas, en ese caso. Y ahí se ve varias formaciones de aneurisma. Y acá hay una angiografía con contraste iodado donde ahí se observa varias aneurismas y hiperplasia fibromuscular. Pregunta, chicos, antes de que entremos a aterosclerosis. Preguntas de la arteriosclerosis. Preguntas. Entonces, para cambiarnos, ¿qué es la arteriosclerosis? Es un término que se usa para decir que hay un endurecimiento de la
esclerosis de la media múltiple, hiperplasia muscular y la ateroesclerosis. Entonces, no es lo mismo decir arteriosclerosis que aterosclerosis, no es lo mismo. Vamos ahora con el tema de ateroesclerosis. Chicos, la aterosclerosis es un tema muy bonito y relacionado con la hipertensión. ¿Ya? Vamos a ver que la aterosclerosis es una enfermedad mundial en todo el mundo y es una de las principales causas de enfermedades a nivel de las arterias coronarias del corazón. ¿Qué arterias afectan la aterosclerosis? Vamos primero. ¿Qué arterias eran las que afectaban? Gran calibre y de mediano calibre. Ahí se encuentran las arterias coronarias, arterias cerebrales y arteriales vasculares periféricas. Ahí afecta la aterosclerosis. Se forma una masa. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son qué es la aterosclerosis entonces, chicos? Es la formación de una placa ateroesclerótica en una arteria. Y es una enfermedad que afecta ¿a dónde? ¿Dónde afecta la aterosclerosis? ¿Dónde afecta la aterosclerosis? ¿Dónde afecta? Es una enfermedad de la íntima y una enfermedad de la media. ¿Ya? Algunos libros dicen de ambos, otros me dicen de la íntima, ¿no? ¿Ya? Pero no se olviden esto, chicos. ¿Dónde afecta la aterosclerosis? En la íntima. ¿En qué parte de las arterias de grande y de mediano calibre? ¿Cuáles? En la íntima y en la media. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? ¿Qué significa un factor de riesgo? ¿Qué significa para ustedes factor de riesgo? Las actividades que son atrasadas. Son factores que predispongo yo que tengo un riesgo de adquirir la ateroesclerosis. Ese es un factor de riesgo aterosclerótico. Entonces, ¿qué es factor de riesgo? Yo estoy en riesgo de adquirir esa enfermedad. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Se dividen en dos, modificables y no modificables. Pregunta de examen con el doctor. ¿Cuáles son los factores no modificables? O sea, que no se pueden modificar, que no se pueden cambiar aunque yo haga un tratamiento. ¿Cuáles son esos factores modificables y no modificables? ¿Qué significa primero no modificable, chicos? Que no se pueden cambiar. Propios organismos que no se pueden cambiar, aunque yo haga lo que haga, el tratamiento que haga, no puedo cambiar. Esos son factores que sí o sí voy a tener. Por ejemplo, ¿cuáles son los factores no modificables que sí o sí voy a tener yo en mi vida y no puedo evitar? ¿Cuáles son? Genética, Es más frecuente el sexo. En el sexo más masculino. Aquí está el número. ¿Sí o no? Es más probable en el sexo masculino la aterosclerosis. ¿Por qué? ¿Y por qué no es más frecuente en las mujeres? ¿Ya? El sexo es muy importante. El sexo masculino es más predisponente, ¿por qué? Porque nosotros no producimos estrógenos como las mujeres. Las mujeres tienen una hormona que secretan frecuentemente en el ciclo menstrual que se llama estrógeno. Y esa protege de que forme placas ateroscleróticas en el corazón y desarrollen esta enfermedad. Al menos que tengan diabetes, al menos que hayan sido sometidas a la cirugía, al menos que tengan sobrepeso. ¿Ya? Entonces, chicos, ¿en qué es más frecuente? ¿En el sexo masculino o femenino? Masculino. ¿Es un factor que yo puedo modificar? ¿Puedo cambiarme de sexo yo? ¿Sí o no? No, pues no se puede. Aunque yo quiera, no se puede. ¿No? Voy a ser hombre y hombre moriré. Así es, y un factor de riesgo no modificable. La otra es la edad. La edad es importante. ¿Será que un joven como nosotros vamos a tener aterosclerosis? Posiblemente sí. Se ha visto que en jóvenes ya se está desarrollando enfermedad aterosclerótica. La edad, por ejemplo, en pacientes masculinos mayor a 45 años a 60 años es el momento, la edad más ideal de que uno desarrolle aterosclerosis. Sin embargo, las mujeres, ¿cuándo tienen riesgo de tener aterosclerosis? ¿Cuándo? Después de la menopausia. ¿Por qué? ¿Hay alto estrógeno o poco estrógeno? Poco estrógeno. ¿Y qué empiezan a hacer algunas? A engordar, ¿no?
¿Y eso favorece más la formación de esto? Entonces no se olvide, mujer postmenopáusica, más probable que tenga riesgo de esta aterosclerosis. ¿Y dónde afectaba la aterosclerosis? Al corazón, arterias coronarias del corazón. ¿Dónde más? Muy bien. A nivel arterial periférico, aquí, a los miembros. Y puede producir una enfermedad que se llama enfermedad de Raynaud. Vamos a ver eso más adelante. Es pregunta de examen con el doctor, la enfermedad de Raynaud. ¿Ya? Eso me acuerdo que preguntaron el año pasado, en el práctico. Diferencia entre enfermedad de Raynaud y fenómeno. Ya. Eso lo vamos a ver después. ¿Yo puedo entonces cambiar de edad? ¿Puedo disminuirme la edad? ¿Sí o no? No, pues no. Yo quiero ser niño otra vez, pero no puedo. Ahí no me preocupaba de nada. Ya. Y el otro, los antecedentes familiares. Que mi familia anterior haya padecido esto, es un riesgo para mí. Quiera o no quiera. Y por eso tengo que cuidarme, prevenir. Las anomalías genéticas. Ahí vienen los antecedentes familiares. Entonces, la genética es muy importante también. Hay personas que más rápido hacen aterosclerosis que otras personas. Son factores no modificables. No se olviden, pregunta de examen. ¿Ya? ¿Y cuáles son los factores modificables que yo sí puedo modificar, que puedo evitar en mi paciente? ¿Cuáles son los factores modificables? Ahí dice tabaquismo. Yo le digo al paciente que no fume y deja de fumar. ¿Sí o no? ¿Se puede? Depende. Se puede, pero depende. Muy bien, depende. Por ahí no quiere. Yo, bueno, hay que morir. ¿No? Ni modo, ¿qué voy a hacer? ¿No? Un factor modificable. Yo lo podía modificar ese que él tome. Sí, se puede modificar, pero él no quiere. Entonces, factores modificables que sí se pueden evitar. ¿Qué otro hermano? ¿La hipertensión arterial se puede evitar? ¿Se puede evitar o no? Si es formar un hábito, sí. Se puede bajar la presión, muy bien, formando un hábito. La diabetes mellitus, ¿se puede modificar? Controlar. ¿Se puede controlar? Muy bien, se puede controlar o se puede curar con una cirugía. ¿Se llama? ¿Con qué se cura la diabetes? No sé. En el 90% de los casos. ¿Qué cirugía es esa? Como reducen La cirugía de bariátrica. ¿Cómo? Es la que revolucionó hoy en nuestro las tiempo. cirugías bariátricas. La cirugía bariátrica cura la diabetes. Y baja de peso. No, Sí, pero- no es la que, ¿cuál es esa? La cirugía bariátrica. Pero, ¿y qué tipo de diabetes? La diabetes tipo 2. Pero ciertos requisitos tiene que cumplir, ese es otro tema. Vamos a hablar de eso. Hipercolesterolemia. Yo le puedo decir a mi paciente que deje de comer grasa y deje de comer. Depende. Sí, depende. ¿Pero es modificable? Sí. Si hace ejercicio, puede. La obesidad, específicamente la comida, ¿se puede modificar? Hace ejercicio y está bajo. Sedentarismo. Dice ahí Mirme, pregunta de residencia de España. Sedentarismo. Estar sedentario, estar ahí nomás, estudiante de medicina, viene a pasar clases, se sienta ahí y se va a su casa a dormir. Ese es sedentarismo, ¿no? Dice, pero yo camino, a ir a mi casa camino. No puede ser un ejercicio. Bien, sedentarismo. Es un factor modificable. Anda a hacer ejercicio, le dice el médico, va a hacer ejercicio. Aunque depende. La hiperlipidemia es lo mismo que hipercolesterolemia. ¿Listo? Aumento del colesterol en la sangre. ¿El colesterol dónde daña en la sangre? ¿En qué capa daña el colesterol? ¿Capa? Íntima. Factores de riesgo adicionales. Pregunta de examen. Te va a decir, son otros factores de riesgo adicionales que tiene la aterosclerosis. ¿Qué van a poner en su examen? Hiperhomocisteinemia, hiperfibrinogenia, todo esto. Inflamación crónica como la artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, hiperpartención. Otras causas. Y ahí dice, mira, entre el examen de residencia, ¿no? Una tablita muy bonita que a mí me gustó y entró esto en mi examen. Es muy buena la tabla. Ahí dice AMER, pero yo le corté, decía AMIR, decía. Y para el examen de residencia de España. Entonces, chicos, ya hemos visto los factores modificables y no modificables de la aterosclerosis para que yo pueda desarrollar esto. ¿Cuál es la patogenia? Esto lo voy a preguntar yo en ese examen. Esto. Hay 5 pasos para la patogenia. ¿Qué es patogenia? ¿Cómo se define y cómo se desarrolla la enfermedad? Patogenia. ¿Cuál es la patogenia de la aterosclerosis? Primeramente, ¿a qué arterias dañaban? Arterias de grande calibre o elástica y de mediano calibre o muscular. Es lo mismo.
Ahora, miren, el primer paso para la patogenia es la lesión endotelial. Pregunta de examen. Pero el doctor no le pregunta esto, todito esto de aquí, le pregunta esto. 3 causas más importantes de disfunción endotelial crónica. Así es la. En la aterosclerosis. ¿Qué van a probar ustedes? Alteraciones hemodinámicas, hipercolesterolemia y la inflamación. Chicos, ¿qué eran las alteraciones hemodinámicas? ¿Qué enfermedad producía eso? Alteraciones hemodinámicas. La hipertensión arterial. ¿La hipertensión arterial favorece la aterosclerosis? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque daña el endotelio vascular, ¿no? Gracias a una arteriolesclerosis hialina puede desarrollar aterosclerosis. Entonces, chicos, el primer paso para la patogenia de la aterosclerosis, ¿cuál es? Lesión endotelial crónica. Que constantemente el paciente durante años se esté dañando su endotelio. Fumando, comiendo grasa durante años. Disfunción endotelial. 1. ¿Cuáles son los 3 más importantes? Esto lo voy a preguntar. Alteración hemodinámica, hipercolesterolemia y la inflamación. Otro. Disfunción endotelial. Una vez que se daña o se lesionan este endotelio, ¿qué va a pasar? Se van a disfuncionar. Van a dejar de funcionar. ¿Y qué hace cuando hay disfunción en el endotelio? ¿Qué deja de secretar? Óxido nítrico. Deja de formar óxido nítrico en la disfunción. ¿Y eso qué produce? ¿Aumento de qué? De la permeabilidad, adhesión de leucocito, adhesión de macrófagos y la migración. O sea, inflamación, ¿sí o no? Acá arriba. ¿Sí? Sí. Disfunción, o sea, dejó de funcionar el endotelio. Y va a hacer que hayan factores de coagulación. Cuando entonces hay una disfunción del endotelio, ya hemos visto al inicio cuál es la función del endotelio. Cuando se daña el endotelio y no funciona, ¿será que favorece la agregación plaquetaria? ¿Sí o no? Sí, cuando deja de funcionar el endotelio. Porque cuando hay disfunción endotelial, deja de producir moléculas antitrombóticas. ¿Cuáles son las moléculas antitrombóticas? Antitrombina 3, ¿qué más? Proteína S y ya vamos a hacer eso en patología de trastorno de hemodinámica. Y el propio óxido nítrico es un antitrombótico. ¿Ya? Entonces, chicos, primer paso para la patogenia de la aterosclerosis, ¿cuál es? Es la lesión endotelial crónica. Todas estas causas, pero las 3 principales, no se olviden, pregunta de examen. La segunda, disfunción endotelial. ¿Qué van a hacer los macrófagos? Van a hacer la famosa migración del endotelio de la luz hasta debajo del endotelio, subendotelio. El tercero, ¿qué? Chicos, activación de los macrófagos. Cuando los macrófagos están inactivados, ¿cómo se llaman? Monocitos. Y aquí se activan los monocitos y se vuelven macrófagos. ¿Y qué había ahí dentro debajo de este endotelio? ¿Qué había? Grasa. ¿Y qué hacen los macrófagos? Se fagocitan la grasa, los lípidos. Y se forma en el cuarto paso presencia de células y macrófagos llenas de lípidos. Eso se llama macrófagos o células espumosas. Pregunta de examen con el doctor. Dice pues el examen: presencia de células espumosas. ¿Ya? También sería lipófago, llamado lipófago. ¿Lipófago? Sí, lo mismo. Muy bien. ¿Dónde leíste eso? Yo lo leí por ahí. Ah, está bien. Sí, es lo mismo. También se llama así, lipófago, porque está lleno de grasa, ¿no? ¿Y ustedes creen que los macrófagos pueden destruir la grasa así nomás? Tardan en destruir. ¿Ya? Y el quinto paso: prolifera el músculo liso, produce colágeno, matriz extracelular y líquido. Y así se forma la placa aterosclerótica. Miren, paso a paso de cómo se forma. Entonces eso se le va a preguntar en su examen. Yo decía, el primer paso, ¿cuál es, chicos? Lesión endotelial crónica. ¿Cuáles son las 3 principales causas?
Puede auxiliar inflamación, hipercolesterolemia, que el paciente mucho colesterol y tenga hipertensión arterial, tensión hemodinámica. ¿Cuál es el segundo paso? Después que se dañó, se lesionó, ¿qué va a pasar? Puede auxiliar disfunción arterial y deja de producir factores antitrombóticos. Entonces favorece la trombosis y también favorece la agregación de células inflamatorias. ¿Listo? Y favorece la migración y todo eso. Tercer paso, ¿qué pasa cuando ya está la célula muscular, la célula acá abajo? Se activan y empiezan a reclutar más leucocitos. Y aquí miren, ¿qué pasa acá? En el cuarto paso. Se forman las células espumosas. Acá, ¿no? Células espumosas. Y en el quinto paso, el último, proliferación y la formación de la placa aterosclerótica. Entonces no se olviden esto, chicos. ¿Ya? Nunca se olviden, esto es importante. Proliferación músculo liso. Entonces son 5 los pasos para la formación de una placa aterosclerótica. ¿Alguna pregunta de ahí, chicos? ¿Alguna pregunta? Bien. Y al final de todo se clasifica. Sí. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Una duda? ¿Una duda? ¿Alguna pregunta? ¿Qué pregunta? ¿Qué duda? No, no sé. Sergio Cámara. ¿Y yo? Si le da nitrógeno a un hombre, va a ser menos propenso. No se le va a pagar. ¿Qué va a hacer? La voz va a ser. ¿Su vello cómo va a estar? No va a tener vello. ¿Cómo va a estar su vello público? Va a estar transverso. Todo eso. ¿Cómo? ¿Y cómo va a estar su escroto? Va a estar más clarito. Ya no va a estar en el. Va a ser clarito. Ya se va acá. Ese se llama virilismo. ¿Cómo? ¿Ya? Si vuelven a escuchar virilismo, ese es virilismo. Eso es bueno, No hay que darle escroto más, ¿no? Chicos, algo interesante que se ha visto, y cuando se ha visto que una mujer come menopáusica cuando le dan estrógeno, imagínense, una mujer con menopáusica ya no tiene después, ya no produce estrógeno, ¿sí o no? Después de la menopausia. Y le quieren evitar que tenga esto. Y le dan estrógeno. Pero no tiene ningún beneficio. Porque el estrógeno natural tiene mucho más funciones que el estrógeno sintético que le inyectan. Entonces tiene más mecanismos de acción. Es antifisiológico. Por eso no sirve un tratamiento con estrógeno en una mujer posmenopáusica para evitar eso. No sirve. Lo único que sirve es una vida de ejercicio físico y de alimentación adecuada. Dieta. No se olviden, no es lo mismo dieta que dejar de comer, ¿no? Es distinto. Dieta es comer con calidad. ¿Ya? Nada de pollito chiquín, nada de eso, ¿no? Nada de solar, me acuerdo. ¿Qué no solar? Sí, después todo va a aprender. ¿No? Ya. ¿Cómo es la fisiopatología de la aterosclerosis? Primer paso, ¿qué era? Lesión. ¿Y por qué se lesionó? El colesterol o consumir mucha grasa o tener hipertensión durante mucho tiempo daña el endotelio vascular. Uno. Segundo. ¿Cuál es el segundo paso? Disfunción del endotelio. ¿Va a producir factores anticoagulantes? ¿Va a producir factores vasodilatadores? No. ¿No va a producir? ¿Va a producir inflamación? Si es que se daña, ¿se inflama? Sí. ¿No va a producir óxido nítrico? Va a producir histamina, otras cosas más que dañan más. ¿Y el otro cuál es? Y va a hacer que se agreguen los leucocitos de la luz hacia el endotelio. Y eso va a permitir que la grasa de acá afuera entre acá adentro. ¿No? Tercer paso, ¿cuál era? Activación de los macrófagos. ¿Cuál era el cuarto paso? Una vez que los macrófagos se activaban, aquí fagocitaban, formación de células espumosas. ¿Y cuál es el último paso? Formación de la
placa. Ahí también. Todos los pasos de la fisiopatología. Ahí también migración, activación de los macrófagos. Aquí están células, ¿cómo se llama esta célula? Llenas de lípido. Lipófago, como decía la compañera, o células espumosas. ¿Ya? Y el quinto paso, ¿cuál era? Proliferación. ¿Qué hacen las células musculares? Lisas en la túnica íntima. Migran y producen más colágeno, más matriz colágeno. Gracias a la metaloproteinasa. Pregunta de examen. Las metaloproteinasas son las que controlan la formación de la placa ateroesclerótica. Pregunta de examen, no se olvide. ¿Cómo se llamaba? Metaloproteinasa. ¿Ya? MMP. Ya. Listo, chicos. ¿Hasta ahí se entendió? Entonces, ¿qué sustancia producida por los macrófagos y por las células musculares lisas controlan la formación de la placa ateroesclerótica? Las metaloproteinasas. No se olvide. Pregunta de examen con el doctor, eso le gusta preguntar. Ya. Las placas ateroescleróticas tienen 4 componentes. Este igual a entrar en el examen. Y le ponía algunos más. Células espumosas no le ponían nada más. Tienen que ponerlo completo, chicos. ¿Cuáles son los componentes de una placa? ¿Cómo está formada una placa? Aquí imagínense. ¿Cómo está formada una placa? ¿Cómo está formada una placa, chicos? ¿Cómo está formada una placa? ¿Qué contiene una placa? ¿Qué contiene? Macrófago, leucocito. Pero esos leucocitos están llenos de... Ese macrófago está lleno de grasa y se llama célula espumosa. 1. Segundo, hay mucha matriz extracelular. ¿Quién produjo esa matriz extracelular? Las células musculares lisas, que están acá, adyacentes. Listo. Colágeno y todo eso. Proteoglucano, elástico. Lípidos intra y extracelulares. ¿De dónde vinieron esos lípidos intra y extra? Intra los que están en el macrófago. Extra acá. Lípido. ¿Qué más? Y ustedes saben que toda ese... ¿Será que acá hay un proceso inflamatorio? Sí, porque hay células leucocitos, células inflamatorias. Entonces, toda inflamación termina en calcificación en los órganos y en cicatrización en la piel. ¿No? Ya hemos avanzado de inflamación. Calcificación en las placas en fases avanzadas. Entonces, si les preguntan en su examen, ahí está, chicos. ¿Qué más contiene aparte de todo esto? Contiene también células musculares lisas, porque proliferan. Hay hiperplasia de las células musculares lisas. Todo eso no se lo porque eso pregunta el doctor en la parte teórica. ¿Ya? Entonces, chicos, como yo, miren, lo corto yo un vaso sanguíneo grande, ahí está, miren, cortado, 1, 2 y 3 vasos, 3 arterias que están cortadas. ¿Y qué les llama la atención acá? En este vaso sanguíneo. ¿Será que está liso? Está lleno de huecos, ¿no? Está lleno de huecos. Esto aquí se llama estría grasa. Este es un vaso sanguíneo, esto es una arteria. Estría grasa. Todas estas estriaciones así medio amarillentas que ven, se llama estría grasa. Y está formada por células espumosas. Pregunta de examen. ¿Cómo está conformada una estría grasa? Si les preguntan en su examen teórico. ¿Qué van a decir ustedes? Por células espumosas. Si sigue eso progresando, se va a formar una placa fibrótica y eso se llama aterosclerosis leve. Miren, va más gruesa en la placa, tiene más células musculares y tiene más macrófagos espumosos, ¿no? O lipófagos, harto tiene. Y la tercera etapa de la aterosclerosis es esta. Tiene 3 etapas, no se olviden. Estría grasa, aterosclerosis leve, que forman una placa fibrosa, y aterosclerosis grave o placa o complicada o llamada placa ulcerada. Son 3 nombres. ¿Y qué pasa? ¿Se puede ulcerar esta placa que se eleva aquí? Esta placa aquí que yo dibujé, ¿se puede ulcerar? ¿Se puede romper? Sí. ¿Sí o no? Sí, se rompe. ¿Y aquí también? ¿Qué pasa cuando se rompe una placa aterosclerótica? ¿Qué pasa aquí? Miren, ¿qué se está formando ahí? No, yo estoy en mi puntero.
¿Qué se está formando ahí? Miren, se rompió, miren esa placa. Un trombo. Ese es un trombo. ¿Ya? Placa ulcerada forma un trombo. ¿Ya? Bien, chicos. Entonces, ¿a qué vasos afecta la aterosclerosis? La aterosclerosis, ¿a qué vasos afecta? A de grande calibre y mediano calibre. ¿Cuáles son? Las coronarias, las cerebrales, muy bien. ¿La aorta abdominal la afecta? Sí. ¿Las arterias popliteas de acá, ilíacas acá, afectan? ¿Las popliteas? También. ¿Dónde más afectan? ¿Las carótidas internas afectan? ¿Acá? También afectan. ¿Y los vasos del polígono de Willy? Acá mismo. Ahí está, ¿no? Ahí están todas las arterias que, por si les preguntan en su examen, para que no se escape ni uno, ¿no? Bien, chicos, pregunta del examen. ¿Cuáles son los 3 pasos de la aterosclerosis? Estría, grasa. Segundo, placa o aterosclerosis leve. ¿La otra? O aterosclerosis complicada, oral, ¿no? Listo. Pregunta del examen. Nunca se olviden, esto es fundamental para su formación de médico. Esta parte de acá. ¿Quién forma la estría de grasa entonces? Las células espumosas. ¿Quién forma las placas fibróticas? El quinto paso de la patogenia. ¿Cómo se llama el quinto paso? Proliferación y... Ahí está. Proliferación de músculo liso, formación de colágeno, esa es la placa fibrótica. Ahí, ¿ya? El último paso de la patología. Ahora, chicos, cambio agudo de la placa. Esta placa aterosclerótica tiene sus cambios agudos. Cualquier latingo, la placa se puede, ¿qué dice allá? Romper. Cualquier latingo. ¿Cuándo se rompe una placa aterosclerótica? Mira, acá hay una placa allá y acá hay otra placa. ¿Cuándo se rompe una placa? Cuando hay aumento de la hemodinamia de un vaso sanguíneo. ¿Cuándo tengo aumento de la hemodinamia? Cuando ejercicio. ¿Qué pasa con mi presión arterial? ¿Sube o baja? Sube. Y si tengo esta placa, yo estoy haciendo ejercicio, y de la nada, ¡pum!, revienta la placa. ¿Se puede o no se puede? Pasa. Dice, doctor, estaba yo corriendo y de la nada me dolió fuerte mi pecho. ¿No? O se enojan. Ay, esta mía, hay una placa. Ay, perdió, come. Se rompe. Pero depende de dónde esté esa placa, ¿no? Si está en el corazón, ¿qué va a producir? ¿Qué va a producir si está en el corazón? Infarto. Si está en el cerebro, esa placa. ACV. Si está en la aorta abdominal, disección aórtica. Si está, o se puede romper, está allá. Y los pacientes mueren gravemente. Bien, cambios agudos de la placa, también es pregunta de examen. Una placa aterosclerótica, ¿cómo se puede complicar en otras palabras? En rotura, ulceración o erosión, 1. Y cuando se rompe o se ulcera, ¿qué pasa? ¿Qué forma aquí? Miren, ahí lo ven en la placa. Un trombo. Hemorragia dentro de la placa va a producir un hematoma. Ateroembolia. ¿Qué pasa cuando una placa se rompe? Miren, se rompe. Se rompe la placa. ¿Qué va a pasar con estas células espumosas, con este músculo liso que hay aquí, el colágeno? ¿Qué va a pasar? Va a ser un embolismo. Embolia grasa, ¿no? Ateroembolia. Formación de un aneurisma. Se puede dilatar tanto que todas estas paredes se van a debilitar y van a formar un aneurisma saccular. Y si son más paredes, un aneurisma fusiforme. ¿Quién va a cargar? ¿Entendió, chicos? ¿Quién me está entendiendo? ¿Está entendiendo bien? ¿Yes o no? Fin. ¿Qué cosas que se abiertan? Ya. Ah, el partido. No, yo leo en mi casa, en mi colegio. Ah, no, sí, imagino.
¿No te rinde? ¿Por dos no te rinde? Bien, chicos. ¿Se entendió? ¿Quién me está entendiendo? Quiero que esto se entienda bien. ¿Se entendió? ¿Quién me está entendiendo? De la placa que le doy. Sí, ¿está bien? ¿Y dónde crees que van a afectar esas microondas? ¿A arterias pequeñitas o a arterias grandes? ¿Será que te puede producir un tornillo pulmonar? No, difícil. Aunque hipertensión pulmonar sí. Vamos a hacer esto. ¿Ya? Bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguna duda? Chicos, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Chicos, ¿alguna pregunta? Bien, entonces, ¿cómo se puede desarrollar una placa aterosclerótica? En dos fases. Placa vulnerable, que fácilmente se rompe, o una placa estable, que está estable aunque nosotros le hagamos ejercicio, no se rompe, pero duele y no se rompe. Hay dos periodos entonces de una placa estable, o digo, una inestable o vulnerable y una placa estable. Yo le voy a preguntar esto. ¿Cuáles son las características de una placa estable y de una placa inestable? Aquí se ve la histología incluso. Esta tiene una capita de ahí también. Es una placa inestable. Y esta tiene una capa gruesa. Placa estable. Vamos a ver. ¿Cuál es la placa vulnerable o inestable? ¿Cómo está? ¿Qué es lo que tiene? Tiene aquí a nivel, ¿qué túnica es esta, chica? Túnica media. Justamente la túnica media tiene un núcleo lipídico grande. Una cubierta fibrosa llena de colágeno, delgada o pequeña o gruesa. ¿Cómo la ven? Delgada. ¿Hay inflamación? ¿Ahí ven una célula inflamatoria? ¿Sí? Sí. Y hay una necrosis central. Todo esto está pudriéndose a la vez. ¿Ya? Hay mayor inflamación. Entonces, 4 características, chicos. Núcleo lipídico grande. Cubierta fibrosa delgada. Inflamación con necrosis central. 4 características. ¿Ya? Ahora vamos al otro. Placa estable. ¿Cómo es un núcleo lipídico? ¿Es grande o pequeño? Pequeño. ¿Cómo es la placa fibrosa? Gruesa. ¿Hay inflamación? Poca inflamación. ¿Ya? Y algo interesante de esta, ¿ya? De esta de acá, es que tiene mucho colágeno. Mucho colágeno. ¿Quién produjo ese colágeno, chicos? Las células musculares lisas. ¿Se entendió la diferencia de ambas? ¿Se entendió? Sí. ¿Qué preguntas tienen la diferencia de una placa vulnerable? Entonces, ¿cuál de estas dos, se rompe más fácilmente? La vulnerable. Muy bien. Yo hago ejercicio, me emociono, perdió blooming, me rompe. ¿No? Ahí todo gordo, cualquier ratito se rompe. Aunque yo me enoje, brinche, va a seguir. Sin romperse. Menos probabilidad de romperse. Ahora no se olviden, las metaloproteinasas producidas por las células musculares lisas y los macrófagos son los que regulan los recambios de colágeno, ya sea, y eso favorece una placa estable. Pregunta de examen. ¿Ya? Ahora, chicos, si esto está en las coronarias, si estas dos placas están en las coronarias, en las arterias del corazón, ¿ya? El corazón me puede doler, me puede hacer ahí un dolorcito y se le pasa. ¿Sí? Eso se llama angina de pecho. Un dolor producido por una obstrucción o una placa aterosclerótica que obstruye los vasos de las arterias coronarias. Lo vamos a avanzar eso en cardio, en corazón. ¿Ya? Vamos a ver bien esta parte. Pero ambas me producen eso. Pero ¿quién principalmente me produce un infarto? La placa vulnerable. No se olviden, pregunta de examen. Esta es la que más me produce infarto. La vasoconstricción altera el tamaño de la luz y puede favorecer a la rotura de la placa. Entonces, ¿cuándo hay vasoconstricción, chicos? Cuando uno hace ejercicio hay más presión arterial. Pero ¿cuándo hay vasoconstricción? Cuando uno toma fármaco agonista adrenérgico. Un ejemplo.
Cuando hay disfunción endotelial, no produce óxido nítrico. ¿Cuándo más hay vasoconstricción en nuestros corazones, en nuestras arterias? Ya, eso no creo, no me voy a preguntar. Eso es más, un poquito más, más complejo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Entonces, ¿quién controla que sea esta placa estable o inestable? ¿Quién controla? ¿La? Metaloglutinasa. Proteinasa. ¿Quién la produce? Núcleo liso y los macrófagos. Macrófagos. Muy bien, que se encuentran aquí en la placa pilosa. Aneurisma y disección. Ya terminamos con aterosclerosis, aunque antes de terminar, yo les voy a mostrar esta imagen. Si uno sigue durante mucho tiempo con una aterosclerosis, y aquí dice consecuencia de la aterosclerosis, ¿qué puede producir? Un infarto de miocardio, un cerebro vascular, ACV, un aneurisma aórtico y una enfermedad vascular periférica o gangrena, que ustedes van a escuchar en la diabetes. Ahí está. Entonces, ¿cuál es la principal causa de pie diabético? La obstrucción aterosclerótica de las arterias distales periféricas. Esa es la principal causa de una. ¿Y por qué un diabético hace esta aterosclerosis? ¿Por qué? Porque al no usar su glucosa en su sangre, ¿qué va a usar? La grasa. Y va a haber hipercolesterolemia. ¿Y dónde se va a dañar? El endotelio. Y ahí empieza la patogenia. Daño endotelial, disfunción endotelial, migración de macrófago, leucocito, tanto, y tanto. ¿No? Ya saben eso. Ahora, ¿qué podrían producir? Dice acá, aneurisma. Entonces vamos a avanzar eso. Aneurisma y disección de las arterias. ¿Qué es aneurisma, chicos? Dilatación generalizada o localizada. Localizada de un vaso sanguíneo o del corazón, que puede ser congénita o adquirida. Ese es el concepto clave que yo quiero que ustedes tengan. Se debe a todas estas causas. ¿Cuáles son las causas de un aneurisma? Ahí están las causas, 4 principales causas. Mala calidad del tejido conjuntivo, esto lo van a estudiar bien ustedes. Enfermedad de Ehlers-Danlos, es largo esta parte. Debilidad de la pared vascular por una aterosclerosis. Pero yo les digo, así nomás, este es un vaso sanguíneo normal. Miren, todos miren acá. Vaso sanguíneo normal. Íntima, media y adventicia. ¿Qué pasó acá? ¿Las dos paredes se regularon o solamente una pared? Una. Entonces va a ser un aneurisma llamado saccular o verdadero saccular. Las 3 capas están debilitadas y se dilatan. Las 3 capas. Aquí, aneurisma verdadero o fusiforme. Toda la pared está, las 2 paredes, toda la pared entera del vaso sanguíneo se dilata, pero de forma difusa o localizada. Localizada. Falso aneurisma o pseudoaneurisma. ¿Qué pasa acá? Se rompe la íntima, la media y se queda la adventicia y forma un hematoma. Esto es raro, pero el más frecuente es este: disección. ¿Qué es la disección? Solamente se rompe la túnica íntima y se entra sangre ¿a dónde? A la túnica media y forma una cavidad que se llama esa cavidad. Uy, ya me olvidé. Se llama, pero un hematoma, ¿cómo era? Retroaórtico, creo que era. Ya, cuando hablamos de aorta me voy a acordar. Ya. Forma una cavidad así. ¿Ya? Está llena de sangre. Y se forma un hematoma, un coágulo. Entonces, chicos, forma otro espacio. ¿No? Y esa es la disección. Esa es difusa. O también puede ser localizada. ¿Alguna pregunta de estas 4? ¿Alguna pregunta? Si yo les pregunto cuál es el que rompe túnica íntima, túnica media y se queda en la adventicia. ¿Ese es más fácil de romperse? Sí, ¿por qué? Porque solamente está de qué capa, a ver. Adventicia. ¿Y es fuerte la adventicia? No, pues ¿no? Cualquier cosita yo me muevo así en el micro. Chau, ¿no? Ahora la disección. ¿Qué capa nomás se rompió en la disección? La íntima. ¿Y dónde se extravasó la sangre? En la capa media. Muy bien. Y aquí, en los aneurismas verdaderos,
¿Se rompió alguna capa? No. Solo se debilitó y se dilató. Entonces, chicos, ¿cuáles son las causas, las dos causas más importantes de aneurisma? Ese lo saqué todo eso el año pasado. Todas las penas puse ahí en la aneurisma. ¿Cuáles son las dos causas de aneurisma? ¿Cuáles son las dos causas de aneurisma más frecuentes? ¿La? Hipertensión. Nunca se olviden eso. Paciente con hipertensión de larga edad. Paciente con aterosclerosis. ¿Tiene mayor probabilidad de qué? De tener aneurisma. Otras causas, ¿cuáles son, chicos, de aneurisma? ¿El tabaquismo? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Una vasculitis, ¿qué es vasculitis, chicos? Inflamación de los vasos. ¿Produce o no aterosclerosis? Digo, aneurisma. Sí, puede. Congénita, también. Y un aneurisma por una infección, causa infecciosa, se llama aneurisma micótico. Eso el año pasado preguntó el doctor. Un aneurisma micótico. ¿Cuál es su causa de dilatación? Decía, la propia supuración, el propio pus de la arteria. Ahorita lo vamos a ver. Esa era la respuesta. Las dos causas de aneurisma, entonces, chicos, ¿cuáles son las principales? La más importante. Aterosclerosis y hipertensión. ¿Y cuáles son los aneurismas de causas infecciosas? ¿Cómo se llaman? Aneurismas micóticos. Y ahora vamos a entrar a los AAA. Así se llama esta forma de aneurisma. Aneurisma de la aorta abdominal. AAA. Esa es la montaña. AAA. ¿Qué significa AAA? Aneurisma de la aorta abdominal. ¿Qué estudio es ese allá a la derecha? Ustedes se lo saben, ya se lo dije. La tomografía con contraste. No, no es con contraste. Vamos. Una tomografía axial, o puede ser directamente computerizada, con reconstrucción en 3D. Eso. Él sí se llama el estudio. ¿Es barato o caro? Carísimo, ¿no? No sé. Por ahí debe estar, hay que hacer su negocio que hay que cotizar. Chicos, esta es una angiotomografía con reconstrucción en 3D. Donde yo puedo aquí visualizar qué órgano es. Riñón derecho, riñón izquierdo, arteria renal izquierda, arteria renal derecha, mira, y todas. A veces hay así. Aquí está el tronco celíaco, y aquí miren. Una dilatación de la aorta abdominal, ¿es sacular o es fusiforme? Fusiforme, mire, tanto izquierdo como derecho, ambos lados, mire, toda la arteria, pero ¿es localizada o difusa? Localizada, mira que esta es la mesentérica superior. Este es un aneurisma, es un AAA, aneurisma de la aorta abdominal. ¿Qué tipo es? Fusi, y ese es el más frecuente, fusiforme. ¿Ya? Pregunta de examen. Yo le voy a preguntar, ¿qué tipo de aneurisma es más frecuente en la aorta abdominal? Aneurisma fusiforme. Esto me acuerdo que pregunté el año pasado y me respondieron bien. Le mostré la tomografía, ¿qué aneurisma es ese? Un aneurisma fusiforme, es el más frecuente en la aorta abdominal, es raro en la torácica, así lo van a explicar. ¿Ya? Aneurismas causados por aterosclerosis. ¿Cuál es la causa más frecuente del AAA? La aterosclerosis. Y que puede afectar la aorta abdominal y las arterias ilíacas primitivas, derecha e izquierda. Acá hay otra tomografía. ¿Miren? ¿Esto qué aneurisma es? ¿Sacular o fusiforme? Si ambas paredes se dilatan al igual, fusiforme, ¿no? Muy bien. Otra variante de estos aneurismas de aorta abdominal se llaman aneurisma inflamatorio por IgG4 y micótico. Esto por todo. ¿Cuáles son las otras formas de aneurisma aórtico? ¿Cuáles son las otras formas de aneurisma aórtico? Por IgG4 y los micóticos. ¿Cuál es la causa de los micóticos? Infeccioso. Pregunta de examen.
Ese es el que más pregunta. Las tres formas. Yo me olvidé el año pasado colocar eso. Y eso le preguntaba. Yo decía, no creo que pregunte. Ahora, ¿qué es un aneurisma AAA? Es un aneurisma causado por que se forma en la arteria abdominal ilíaca primitiva. ¿Cuál es la clínica? ¿Cómo viene mi paciente con aneurisma? ¿Cómo viene a mi consulta? ¿Qué dice ahí? Normalmente son así, no tiene síntomas. Pero tienen ahí, les hacen la tomografía, tiene, pero no siento nada yo. Estoy tranquilo, camina tranquilo, baila tranquilo y tiene ahí un aneurisma grandote. ¿Ya? Ahora, y ustedes, algo interesante que ustedes le hacen, le ponen aquí, profundo, y palpan ustedes un pulso. ¿Por qué un pulso? Van a palpar ahí. Algunos tienen pulso cuando, por ejemplo, tienen gastritis. Aquí arriba tienen pulso. Pero este pulso es más grave, más pulsátil. Y también cuando son más flaquitos. Sí, son más flaquitos, sí. Porque, por ejemplo, el de mí, hay veces que sí se escucha. ¿Tenés aneurisma? ¿Tenés, verdad? ¿Ah? ¿Tenés, verdad? O sea, puedo tipo, o sea, que hace El tuyo, ¿no? el mío. ¿Y qué arterias están impulsando el chico? Las arterias epigástricas inferiores. Esas son. Las epigástricas inferiores con anastomosis con las superiores. Pero aquí uno lo hace profundamente y es pulsátil, es más fuerte. Es pulsátil, es bien fuerte. A la palpación profunda. Ahora, ¿cómo se puede complicar este aneurisma? ¿Se puede romper? Se puede romper y producir una muerte grave, rápida. Es bien mortal. ¿Será que se rompe eso y hasta ir al hospital? ¿Qué va a pasar, no? A San Pedro nomás, ¿no? Obstrucción de una rama. ¿Puede obstruir esta rama de aquí si es muy grande? Sí, puede obstruir la arteria. O la propia arteria la puede obstruir. Embolia. Por un trombo mural se puede producir, sí. En el mismo aneurisma ahí adentro se forma un trombo. Se puede. Y atrapamiento de una estructura. ¿Qué pasa al lado de la arteria abdominal aórtica, chicos? ¿Qué pasa a los lados? ¿Qué estructura anatómica pasa y se va a la vejiga? Uréteres. ¿Lo puede obstruir los uréteres? Claro que tiene su derecho, ¿no? Lo obstruye. Lo obstruye. ¿Y qué va a producir? Meningocele, es bacteria, ya. A ver, va a producir retención urinaria, ¿no? Y eso ya vamos a avanzar próximamente en curo. Ahora, ¿qué eran los aneurismas micóticos, chicos? Son aneurismas producidos por microorganismos alojados en la pared de los vasos. Y la propia supuración, el propio pus, destruye la media y favorece la dilatación y la formación de un aneurisma. Y su rotura es más rápida. Rápido se rompe. Aneurisma de la aorta torácica. Aneurisma de la aorta torácica. ¿Cuál es la causa más frecuente de aneurisma de la aorta torácica? La hipertensión arterial. Miren, chicos, acá. Aquí se ve, esta es una angiografía con contraste, donde aquí se observa qué porción de la aorta. La aorta ascendente. Allá, callado. Y aquí la aorta. ¿Dónde se ubica la lesión? Esa dilatación. En la descendente. Aorta descendente. Entonces, ¿es fusiforme o sacular? Fusiforme, muy bien. Y aquí se ve esta radiografía, vamos a avanzar al año. Bueno, estoy avanzando con los chicos de este año en tercero, es aneurisma torácico. ¿Ya? Entonces, chicos, antes de la disección, la rotura, los síntomas posibles pueden ser dolor torácico. Porque ¿dónde se encuentra por la aorta torácica? En el tórax, en el precordio. Entonces, le puede doler acá o acá en la espalda. Isquemia miocardio, problemas de la deglución. ¿Por qué problemas de la deglución? Atrás de la aorta está el esófago. Entonces, no puedo tragar bien, doctor. ¿Cómo se llama eso cuando no traga bien el paciente? Disfagia. Muy bien.
Disfonía, ¿por qué disfonía? ¿Qué nervios pasan a los lados del arco aórtico? Los nervios laringeos recurrentes. Y el nervio laringeo recurrente inerva, ¿qué cosa? Yo miré los nervios de la laringe. Músculo de la laringe, muy bien. Y también las cuerdas vocales, y por ahí están, entonces va a producir disfonía. Va a estar así por ahí, ¿no? Entonces, todo se relaciona con anatomía, ¿no? Si ustedes saben bien anatomía, van a entender bien patología. ¿Bien? ¿Qué más hay? Hay otra estructura más, ahí está el nervio frénico, por ejemplo. ¿Sí o no? ¿Y qué va a producir? Si se comprime, se expulsa el nervio frénico, alteraciones en la respiración. Disney. Vamos a avanzar eso próximamente. Bien, chicos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Para que vayamos acá. Aneurisma de la aorta torácica, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Ves la causa más frecuente entonces en aneurisma de la aorta torácica? ¿Y la aorta abdominal? Muy bien. Eso quiero que sepan a todas unas. Disección aórtica. La disección. ¿Cuándo se produce la disección aórtica? Cuando la sangre, ¿dónde va a ir? Hacia la túnica media y va a dividir el espacio en dos. En una túnica media con su porción externa y una con su porción interna. Forma una cavidad. Esa es disección. Y mire dónde compromete esa disección, chicos. Miren esa aorta. A toda la aorta. ¿No? O puede comprometer una parte de la aorta. ¿No? O puede comprometer un sector de la aorta. Esa es la disección aórtica. Se produce cuando la sangre separa los planos de la lámina media. ¿En cuánto? ¿En qué plano lo dividía la túnica media? ¿De acá? En una externa y una interna. Bien. Formando un conducto lleno de sangre en la pared aórtica. Y la causa más frecuente es hipertensión y síndrome aórtico. ¿Qué será síndrome aórtico? ¿Qué será un síndrome aórtico? ¿Una aterosclerosis? Se puede producir en una misma aterosclerosis. Bien. Perdón. Para esto se usa, para localizar el lugar de la disección, se usa la clasificación que se llama clasificación de Baker. ¿Ya? De Baker y de Stanford. Yo les voy a preguntar la de Baker. La de Baker, ¿la rotura dónde estaba? Miren, aquí vean, ¿dónde estaba la rotura? ¿Dónde se inició? En la aorta, y comprimió todo el sector de la aorta, haciendo también sus ramas colaterales del arco aórtico, todo, miren, hasta la trifurcación de la aorta. Toda la aorta se llama de Baker tipo 1, ya y es la más grave. De Baker tipo 2, ¿dónde se localizó? Ahí nomás, antes de llegar aquí al tronco brachiocefálico, ahí se localizó. Y la de tipo 3 se rompió en la aorta torácica o descendente y llegó hasta antes de la trifurcación aórtica. Ese es de Baker tipo 1, tipo 2 y tipo 3. ¿Cuál es la más grave? Tipo 1. Y de Stanford la clasifica que ambas son de tipo A y este es de tipo B. ¿Por qué le dicen A? Porque se originó en la aorta ascendente. Y la B porque se originó en la aorta descendente. Stanford. Esta es la que pregunta. ¿De por qué? 2 y 3. Esta pregunta de residencia. Esta clasificación. Rotura de ramas penetrantes de la base del sacrum origina un hematoma sin desgarro de la íntima. Bien, característica clínica. ¿Cuál es la? ¿Estos son asintomáticos o son sintomáticos? La disección es asintomática. Si está dañando, está rompiendo, es sintomática. ¿Qué va a tener el paciente? Que va a tener un dolor de tipo lancinante, que se va a irradiar ¿a dónde? Iniciándose anteriormente de tórax y se irradia a la espalda. Así viene, el cinturón. ¿Ya? De acá arriba se irradia a espalda. Del tórax, pero no de la tórax, de acá arriba. De la anterior posterior. Se irradia hacia el dolor fuerte. ¿Qué dicen ustedes? ¿En qué pueden sospechar? Tiene antecedentes de esclerosis y hipertensión. ¿Qué van a pensar en? Disección. Muy bien. Y ahí está, miren, chicos.
Esta es la túnica íntima de la aorta ascendente y miren aquí qué hay. Esa flecha en negro está. Coágulo. La sangre que está aquí, ¿será que se puede, que no se coagula? Se coagula, pues, ahí está coágulo. Está coágulo. Ahí están los senos de Valsalva. ¿Dónde están los senos de Valsalva?